Le damos un gran aplauso al doctor José Antonio Lozano. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Me da un gran gusto estar aquí nuevamente en el Congreso de las Familias en Monterrey. Quiero agradecer el gran bien que hacen todos los organizadores, los que están detrás, aquellos que hoy nos acompañan aquí, que han hecho el esfuerzo de venir buscando eso, formar, construir mejores familias. Su familia, la primera de todas. Hoy quisiera yo traer con ustedes alguna reflexión por el momento que nos ha tocado vivir. Vaya momento. Si vemos las noticias por muchos lados, si de alguna manera revisamos lo que está pasando en el mundo, nos encontramos cambios que hace poco ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Cambios radicales, un mundo que está cambiando de una manera muy rápida. Fíjense ustedes, de un mundo que venía de una globalización, de una idea de un mundo hiperconectado, donde prácticamente todo corría, a un mundo que se está fragmentando, un mundo que ahora se está dividiendo por regiones, un mundo que veía cómo la figura del poder en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado, iba disminuyendo. Veíamos cómo muchos gobiernos cada vez más tenían una serie de contrapesos, órganos, instituciones. Veíamos cómo las empresas se habían hecho mucho más horizontales y hoy estamos en un fenómeno de concentración del poder otra vez en todo el mundo. Una concentración importante. Un mundo que venía de crecer, veníamos creciendo los últimos 35 años con muchas perspectivas. Un mundo que generó en 35 años la mayor riqueza que hemos visto en ninguna otra generación. A veces cuando me dicen esto, oye, ¿cómo puedes decir eso de que la mayor riqueza y el mayor bienestar? Pues sí, si lo pensamos por un momento, en México, hace 100 años, la esperanza de vida no llegaba a 40 años. Hoy es de más de 70 años, a pesar de las pandemias. Un mundo que hace años, la gran mayoría del mundo era pobre. En 1900, el 82% del mundo era pobre, a un mundo que pasó por eso. Un mundo que hoy quizás no llegue ni siquiera al 20% la cantidad de personas pobres a nivel planetario. Un mundo que pasó de una idea de seguridad, donde pensábamos que todos lo sabíamos, que íbamos a caminar hacia adelante, a un mundo que se ha vuelto frágil. Dice el diccionario que fragilidad es la posibilidad de ser heridos. Nos sentimos con miedo, somos frágiles. Un mundo que pasó de crecer, cada vez había más población en el planeta, a un mundo que está entrando de manera y de lleno a lo que se llama el invierno demográfico. Fíjense ustedes, hablando de familia, que la única región del mundo que hoy crece la población es el África subsahariana. Y no porque los africanos tengan más hijos, sino porque mueren menos niños por las campañas de vacunación. En nuestro país, hablando de familia, en regiones metropolitanas como la del Valle de México, Monterrey, Guadalajara, hoy tenemos la tasa de natalidad similar a la de los países europeos. Empezamos a ver cómo cierran colegios, cómo cada vez hay menos niños. En la Ciudad de México, por ejemplo, hoy hay más mascotas que niños de 1 a 12 años, muchas más. Y estos cambios que vemos, que son muchos, que son profundos, se aceleraron de una manera muy importante después del año 2020. Se aceleraron después de la pandemia COVID-19. Son muchísimos cambios.
no nos damos cuenta, pero el mundo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con el mundo de hace 6 años. Es más, muchas cosas que hoy estamos pasando, si se las hubiera dicho yo, ni siquiera le hubiéramos atinado. No era posible atinarle. Pero fíjense ustedes también que más allá de una época de muchísimos cambios, estamos pasando ahora en el mundo por un verdadero cambio de época, un cambio de era. Más allá de cambios, estamos cambiando. Y esto, para darles una idea de qué significa cambiar de época o de era, solamente les hago esta reflexión. Desde que existe la humanidad, desde que existen personas en el mundo, hemos vivido 4 épocas, 4 grandes eras: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Eso significa que estamos pasando a una 5ª época de la historia. Fíjense ustedes lo que esto significa. Piénsenlo por un momento. ¿A cuántas generaciones en la historia del mundo les ha tocado vivir, transitar un cambio de era? A muy pocas, a poquísimas generaciones. Los cambios de era, cuando los estamos viviendo, no los terminamos de comprender porque estamos en medio de una ola que nos ha revolcado. No sabemos si la playa está para adelante, si está para atrás. No sabemos exactamente cómo están. Hasta que pase el tiempo y tenemos perspectiva, entendemos lo que nos sucedió. Hoy todavía no acabamos de entender lo que nos está sucediendo. Los cambios de era no pasan porque haya más tecnología solamente, aunque eso influya. Si eso fuera así y yo comparara la tecnología que había a mediados del siglo XVII, cuando este país era un virreinato, y la que había a mediados del siglo XX, cuando se estaba diseñando la primera bomba atómica, no tiene nada que ver. Son 2 mundos tecnológicamente distintos, totalmente distintos. Pero en esos 2 mundos estábamos inmersos en la modernidad. ¿Por qué motivo? Si era tan diferente, seguíamos en la modernidad. Porque a pesar de los cambios externos, la manera en que percibíamos el mundo, el tiempo, el espacio, los valores, era similar, era una base similar. Cambiamos de época cuando cambia nuestra mente, cuando cambian nuestros valores, cuando cambia nuestra percepción. Piénsenlo por un momento. Si ahora viniera un marciano y se los llevara y les preguntara, descríbeme tu mundo, ¿qué le contestaríamos? ¿El mundo cuando era niño? ¿Cuando salíamos a jugar a la calle? ¿Cuando las reuniones eran presenciales? ¿El mundo cuando aparecieron las primeras pantallas? ¿El mundo de las redes sociales? ¿Qué mundo de los que me tocó vivir quieres que te describa? No nos hemos dado cuenta, pero en 35 años hemos cambiado más que en los anteriores 450 años. Ha sido un cambio brutal del que todavía no nos terminamos de dar cuenta. Y ese cambio que estamos teniendo, yo le llamo con una palabra que suena muy extraña, es una palabra que puede sonar rara, pero que lo intenta explicar. El cambio por nuestro contacto con el mundo digital, la morfosis digital, la digimorfosis. Un cambio que está significando grandes retos, que nos está impactando sin que nos demos cuenta de una manera impresionante. Aquí en la pantalla solamente les puse 4 para que se den una idea de lo que hemos cambiado en los últimos años.
Gracias al mundo digital, hoy tenemos una gran pérdida de la atención. Fíjense ustedes que este es un dato impresionante. En una ciudad común y corriente, en una ciudad como Monterrey, como la Ciudad de México, cualquier ciudad de este país, se calcula que una persona de que se levanta a que se acuesta, entre datos que ve en pantalla, cosas que escucha, ciudades ruidosas, consumo, por ejemplo, de azúcar y otros tantos, puede llegar a tener hasta entre 3 y 5 mil estímulos. ¿Y eso qué tiene que ver? Me podrían preguntar. Pues les voy a dar el dato. 5 mil estímulos equivale a los estímulos que tenía un hombre en el siglo XIX en un año, en todo un año, en un día. Imagínense lo que esto significa para el cerebro. Un cerebro que neurológicamente no ha cambiado en los últimos 3.500 años, 4.000 años. Es un cerebro que está saturado neurológicamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que ante la saturación, el cerebro empieza a desconectar. Por saturación, pierde la capacidad de atender lo que está pasando alrededor. Eso es tan poderoso que ha cambiado nuestra concepción del tiempo y del espacio. Fíjense ustedes esto. Hoy, en el año 2026, el tiempo lo percibimos más rápido que en el año 2000. Si yo a muchos de los que están acá les preguntara, oye, ¿cuándo estabas en la cena navideña? Pero no la cena navideña de ahora, de hace 2 meses, del 25, no, la de 2024. Y muchos de aquí me pueden decir, si ven la foto, recuerdan algo, eso fue ayer. Oigan, ya pasaron 14 meses, ya pasó más de un año, ya se fue todo el año 2025, ya lo vemos atrás, hace 60 días casi. Y muchos me van a decir aquí, oye, dime cuándo pasó esto porque no me enteré. Nos está pasando la vida cada vez más rápido. ¿No les ocurre eso? ¿No les ocurre a veces que las fiestas importantes, la Navidad, el Día de Muertos, se han vuelto, permítanme la palabra, un poquito más sosas? ¿Ya no se sienten igual? Pues es por nuestra falta de capacidad de atención. No es que pase más rápido el tiempo, es que muchas cosas que pasan en tu vida ya no las estás registrando, ya no las ves porque tienes el cerebro saturado. Oigan, y el espacio hoy lo vemos diferente de como lo veíamos hace años. Estaba hace algún tiempo, un par de años, hablaba con un empresario mexicano de medios de comunicación. Me contaba que su empresa tiene un canal de YouTube dirigido a adolescentes en lengua español. Hicieron un estudio de mercado para entender cuál es la mentalidad de los adolescentes, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus intereses, cómo socializan, para hacer un estudio de marketing. ¿Y saben con qué hallazgos se encontraron? Una cosa increíble. Cuando tú le preguntabas a un muchachito, niño, joven, de 13, 14, 15 años de edad, un adolescente, oye, ¿viste a este amigo? Sí, claro que lo vi, te contestaba. Oye, ¿y de qué hablaste con tu amigo? Pues fíjate que hablamos del colegio y hablamos pues del partido de fútbol. Muy bien. Pero cuando le preguntaban, oye, ¿cuándo lo viste? Ahí se empezaban a resbalar. Ya no se acordaba si hoy estamos, ¿a qué día es hoy? Hoy es viernes, no sé si fue el martes, si fue el lunes. Percepción del tiempo. Pero eso no era lo más grave.
Lo más grave y el hallazgo es que cuando le preguntabas, oye, ¿y dónde? No cuándo, ¿dónde lo viste? Ya no te sabe contestar si fue un mensajito de Instagram, si se whatsappearon, si se hablaron por teléfono, si fue un Zoom o si se vieron presencialmente. Cambió la concepción del espacio. Se calcula que en Estados Unidos poco más de la mitad de la población ya tiene problemas de umbral. Umbral es la frontera que existe entre la realidad y el mundo digital. ¿Ya ven cómo sí hemos cambiado? Les voy a dar otro dato, la nueva soledad. Nos hemos vuelto un mundo que de ser una sociedad se ha vuelto profundamente solo. Y esto también tiene que ver con el mundo digital y las pantallas. Y no lo digo solamente porque cuando vayamos a un restaurante y veamos a dos papás en el celular, dos hijos en el celular y que no se hablan de entre ellos, mejor se los digo con otras cifras. En el año 2021, hace 5 años, en Estados Unidos se hizo un estudio donde la mayoría de los norteamericanos declaraban no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. En España, los hogares unipersonales, donde vive una sola persona, imagínense una casa de una persona, regularmente con una mascota, crece a doble dígito todos los años. Se espera que en España el número de hogares unipersonales ya sea una proporción relevante para el año 2030. En México, en nuestro país, en el año 2004 tenía mascota 1 de cada 5 hogares. 1 de cada 5 hogares tenía una mascota. En 2026, poco más de 20 años, tiene mascota en encuesta nacional 4 de cada 5 hogares. Díganme ustedes si no ha sido un cambio de calcetín, un cambio brutal. ¿Y por qué es tan importante el tema de la soledad? ¿Por qué gobiernos como el japonés o el gobierno británico han hecho una oficina de gobierno completa solamente para atender el tema de la soledad? Porque está demostrado que la soledad literalmente mata a las personas. El ser humano, lo decía Aristóteles, es un zoón politicón. El ser humano necesita relaciones profundas con los demás, relaciones que no se dan a través de una red social digital, se dan a través de la presencialidad. Eso te marca, por ejemplo, las zonas azules del mundo, donde la gente llega a promedio a más de 90 años. Esas 5 o 6 que están identificadas en Costa Rica, en Italia, en España, etcétera. Una característica es que tienen comunidades donde la gente dialoga, conversa, profundiza su relación. Hemos cambiado, nos hemos vuelto una sociedad sola. Otra característica, para que vean qué tanto hemos cambiado en los últimos años, una enorme crisis, enorme, que ha marcado el tiempo actual, es la crisis de identidad. ¿Y por qué se da la crisis de identidad? La crisis de identidad se da porque los hoy influencers de las redes sociales, a los que sus hijos ven, a la que los jóvenes ven, a la que nosotros vemos, ha cambiado las reglas del juego. Hace años, cuando tú veías a un actor de Hollywood, veías a un cantante famoso, lo admirabas, ibas a los conciertos, pero ¿cómo lo veías? Era una estrella lejana, allá era esa estrella. Hoy, ¿cómo ves a un influencer? Como alguien que comparas contigo.
alguien como quien quisieras ser. Nada más que ese influencer, cuando te habla, normalmente usa fotos truqueadas. Normalmente te dice estados de ánimo que no tiene. Normalmente se saca fotografías en lugares que no son ni siquiera su casa. Se calcula que el 90% de lo que corre en redes es parte, no todo, pero parte o una parte proporcional, falso, fake. Claro, ¿qué pasa con un joven que se está comparando con eso y que contra su realidad ve una distancia? Que su socialización a través de las redes la cambia. En vez de dar nombre, quién es, utiliza emojis, utiliza avatars, utiliza seudónimos, utiliza anónimos. Un adolescente promedio hoy en el mundo está frente a una pantalla más de 7 horas efectivas. Si le quitan las del sueño, quiere decir que la mitad de su día se relaciona a través de una pantalla. Si esa pantalla es que continuamente está usando la máscara del emoji, la máscara del seudónimo, ¿qué le sucede? Le sucede que hay una ruptura con su identidad original. Ya no sabe quién es en realidad. Y cuando eso pasa, los efectos son muy poderosos. Una persona que no sabe quién es, menos sabe cuál es su misión en la vida. Le cuesta tomar decisiones. Yo vengo del medio de las universidades. Hoy en México, a nivel país, la principal causa por la que un joven abandona una carrera profesional ya no es académica, es cambio de carrera por crisis vocacional. Es todo un tema, el tema de la identidad. Y vivimos también en un mundo en donde se nos ha caído la confianza al suelo. Hay una gran crisis de confianza y donde no hay confianza, no hay posibilidad de expandirse la persona, de que crezcamos como seres humanos. ¿Por qué ha caído la confianza? Por 2 motivos muy importantes. Porque la persona que está del otro lado en la pantalla no la conoces del todo, porque gran parte de lo que te dice es falso. Y lo segundo, porque avanza la corrupción moral de las personas. Acaba de publicarse hace 3 semanas el informe de un órgano que se llama Transparencia Internacional. Ese es el órgano que mide los niveles de corrupción en los países, en escala del 1 al 100. Los países que logran 100 puntos no tienen 0 corrupción, el 0 es toda la corrupción. Es como un examen. Este año, México quedó en el lugar 141 de 180 países, con una calificación de 27. Es como si en un examen sacaras 2.7. Eso ya es grave, gravísimo en nuestra sociedad. Pero más grave todavía, que todos los países, los últimos 10 años, cada vez tienen calificaciones más bajas. La mayoría de los países tienen menos de 50. Están reprobados. La corrupción en Estados Unidos ha crecido, la corrupción en China no se diga. En países tan insospechados como Japón, en un año Japón cambió 4 veces de primer ministro. Esta caída en la confianza, identidad, soledad, atención, es algo que está sin duda teniendo cambios profundos. ¿Y cómo estamos enfrentando, cómo hemos querido enfrentar esos cambios profundos? Con un sistema educativo que viene del siglo XX, que piensa, que ha sostenido que educar en la escuela es enseñar cosas. A ver, claro que sí,
Hay que enseñar matemáticas, por supuesto. Hay que enseñar historia, por supuesto. Hay que enseñar biología, por supuesto. El gran problema es que se nos ha olvidado que la verdadera educación, para hacer frente a lo que estamos viviendo, es una mesa de 4 patas. ¿Qué pasa si a una mesa de 4 patas le quitas una pata? Se cae la mesa. ¿Qué pasa si a una mesa de 4 patas le pones una pata más alta que las otras? La mesa queda chueca y no sirve para su propósito. Resulta que durante muchos años, algunas veces sustituyéndolo en la casa, con la familia, que es el principal lugar donde nos educamos, algunas veces de otras maneras, pero las otras 3 patas se nos olvidaron. Por eso tenemos un mundo que, aunque la gente sepa cosas, pues luego no le va tan bien o no es tan buena. ¿Cuáles son las 3 patas que se nos han olvidado? Pues la primera pata que se nos olvidó, además de la primera, que es el conocimiento, la primera pata es la formación de habilidades. Y fíjense que se los digo en su casa, no solamente en la escuela. Formar en habilidades o en competencias significa formar a los hijos para que sean capaces de resolver problemas. No es que el que estudió Derecho y se aprendió el Código Civil y llega a trabajar no sabe hacer un contrato, tiene que resolverlo. No lo hablo solo a ese nivel, lo hablo al nivel más profundo de la educación básica. Hemos cometido el error en esta generación de sobreproteger a los hijos, de no dejarlos que se enfrenten muchas veces a los problemas que la vida les va a dar. Y déjenme decirles que a mayor sobreprotección, mayor fragilidad de los hijos. Tenemos que aprender a enseñarles a resolver problemas. Tenemos que acompañarlos, esperando que ellos resuelvan, sin resolverles nosotros las cosas. Que no nos vaya a ocurrir como nos pasa en la universidad a veces, con jóvenes de 20, 22 años, cuyos papás llegan a abogar por ellos cuando reprueban una materia. Porque la universidad no es la vida va más allá. Hay una tercera pata que es la formación de actitudes, la inteligencia emocional, saber dominar tus emociones. Hoy vivimos en un mundo sobreestimulado para las emociones. Piensen ustedes hace años cuando aparecieron los primeros mensajes de texto en el celular. Poníamos cala por la que y lo corregíamos. Hoy aplicaciones como el WhatsApp, ¿qué utilizan? Los emojis o emoticones, como lo dice su nombre, que son emociones, que no son ideas. Les doy un dato, solamente para que vean qué tan importante es esto. El idioma español tiene poco más de 90,000 palabras. Hoy una persona muy culta en México, muy culta, usa 3,000 de 90. Un joven en México promedio usa menos de 300, de las cuales muchas son groserías. ¿Y eso qué tiene que ver? Me dirías. Oye, pues ¿qué importa? Pues es su manera de ser. ¿Así? Solamente te dejo esta reflexión. ¿Cómo te comunico yo una idea? ¿Cuál es el vehículo para transmitirte una idea? La palabra. ¿Qué pasa si no tengo la palabra? No soy capaz de hacer, concretar ideas, pero tampoco de entenderlas. El lenguaje, la proporción del lenguaje es directamente proporcional a la capacidad de pensamiento, de reflexión. Yo a veces les pido que hagan un ejercicio. Tomen un ratito una película mexicana de los años 50, esas de los hermanos Soler, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, y vean las palabras que usaban.
y pongan un actual y cuenten el número de palabras que usan en 5 minutos. Se van a llevar una sorpresa. Pero además de eso, está tan sobreestimulada la emoción que hemos perdido el control de la emoción. Cada vez necesitamos emociones más fuertes. Cada vez los likes en las pantallas tienen que ser más fuertes. Cuando no eres capaz de controlar tus emociones, cuando no eres capaz de nombrar tus emociones, de canalizar tus emociones, tienes un problema muy serio de una cosa que se llama inteligencia emocional. Y fíjense ustedes que esa se mide y se desarrolla. Los grandes fracasos en la vida, por ejemplo, un fracaso profesional, un contador que fracasó profesionalmente, no fracasa porque no sabe hacer cuentas, no fracasa porque no te sepa hacer un estado financiero, fracasa porque no sabe trabajar en equipo, fracasa porque no sabe llevar un jefe difícil, fracasa porque no sabe trabajar bajo presión. ¿Cómo estamos enseñando inteligencia emocional? Y la cuarta pata, fundamental, tu escala de valores, tu cosmovisión. Para ti, ¿qué es lo importante? Y eso que es importante, ¿qué tanto ha calado en tu mente y en tu corazón? Porque si no ha calado, aunque te enseñen, si solo es la barnicita por encima, cuando lleguen las grandes tentaciones del dinero y las circunstancias, no vas a poder. Y en esta cuarta pata y en las 4 patas hay una cosa que es la consecuencia de todas ellas. Cuando educamos bien para enfrentar el cambio de época, todo esto que estamos viendo va formando una cosa que se llama el temple, que es lo que tenemos que conseguir formar en nuestros hijos, que sean templados. Tener temple significa tener fortaleza interior, capacidad de autocontrol, aún en los momentos complicados. Esta palabra se usa mucho y proviene de lo que se hace con el acero. Y esto lo quise poner aquí a propósito por donde estamos hoy parados. El acero se pone a una temperatura enorme y luego se deja enfriar. Cuando otros metales se dejan enfriar, cuando otros materiales se dejan enfriar, ¿qué les pasa? Se quiebran. En cambio, el acero se fortalece. Eso es lo que tenemos que conseguir, que ante las dificultades nos fortalezcamos. Una persona con temple es alguien que ha pasado por fuego y ha salido más firme, no más quebradizo. Y este temple, que es a lo que tenemos que aspirar para tener la capacidad de enfrentar el cambio de época, se va a las familias. Lo tenemos que extender a la familia. Una familia con temple no es una familia que no tenga problemas. No hay familias perfectas. Hay pleitos, hay enojos, hay defectos, hay cansancio. Pero es una familia que sabe atravesar por eso sin romperse, sin romperse. Por eso decimos que el temple no significa rigidez. El temple se da en ambientes de profunda libertad. Lo que significa es estructura interior, sentido. Y en ese sentido, ¿cómo es una familia con temple para enfrentar esto? ¿Cómo deberíamos de aspirar a tener un modelo de familia? Pues aquí les puse 5 características que me parece que son fundamentales, necesariamente fundamentales. En una familia con temple hay una autoridad serena, padres firmes, pero no dictadores, padres exigentes por amor al hijo. Hay una manera de irlos llevando. Los hijos necesitan ser exigidos. Cuando no hay exigencia,
ellos empiezan a tener problemas muy serios para construir su propia personalidad. Es el justo equilibrio entre exigir, sacar lo mejor de ellos y el amor que les demuestras y la empatía que les demuestras. Son familias en donde se tolera la frustración. Hoy tenemos un problema muy serio, sobre todo entre los jóvenes. No hay tolerancia a la frustración. En cuanto nos sale mal lo primero, lo tiras el arpa para un lado. Qué importante es entender que la vida está compuesta de éxitos y de fracasos, que el fracaso es una parte fundamental de la vida, que los errores son naturales, que las personas somos seres inacabados e inacabables, que continuamente estamos en construcción. También una familia, contemple, es donde hay coherencia entre el discurso y el ejemplo. Acuérdense ustedes de algo que es fundamental en la pedagogía. Las personas, y esto está súper estudiado, aprendemos más y mucho más de lo que vemos que de lo que escuchamos. La coherencia de vida te interpela. ¿Eso significa que tenemos que tener y debemos de ser perfectos? No, porque no lo podemos ser, porque parte de la naturaleza humana es la limitación que tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es luchar por conseguirlo. Eso sí, y eso lo ven los hijos. Una cuarta es que se vive con principios claros. Esto es muy importante tenerlo. A veces a los papás actuales les da mucho miedo hablar con claridad, porque hablar con claridad y con principio muchas veces es a contracorriente de lo que están escuchando en el colegio, de lo que están viendo en las redes sociales, de la cultura que los está dominando. Pero hacen falta porque los principios son el faro en la tormenta. Cuando estén en un problema en la vida, porque lo van a estar, porque el dolor, las circunstancias difíciles son para todos los seres humanos desgraciadamente inevitables, pero así es la vida. ¿En dónde se van a tomar? Esos son los principios. Y finalmente son familias donde las crisis se atraviesan juntos. Eso es una familia. ¿Cómo está el nivel de comunicación entre los miembros de la familia? ¿Qué tanto conoces y te conocen? ¿Qué tanto sabes? Que no seas el último, la última en enterarte de cuando tuvo un problema serio. Que no seas la última persona en enterarse de una adicción, de un intento de suicidio. Ayer justamente me decía una persona en la Ciudad de México que está en una secundaria que el año pasado en las instalaciones del colegio hubo secundaria, niños de secundaria, ¿qué les gusta? 12, 15 años más o menos, ese rango. 3 intentos de suicidio en el curso escolar. Ninguno prosperó, gracias a Dios. Que no seamos los últimos en enterarnos. Ahora, yo quisiera cerrar con ustedes con un mensaje mayor que me parece que en el tiempo actual es muy importante transmitir y no puedo dejar de hacerlo. Un mensaje que tiene que ver con lo que le ha pasado al mundo en los últimos años. Un mundo que era utópico. ¿Qué significa utópico? Que veíamos el futuro con gran esperanza, con gran ilusión. Veíamos el futuro como algo maravilloso. Vean ustedes, antes del año 2000, muchas de las películas futuristas. Vean en los años 70 las caricaturas o 60 como Los Supersónicos, cómo nos pintaban el futuro. Una maravilla. Desde el año 2000
dense una vueltita a la cartelera en el cine. ¿Cómo se pinta el futuro? Apocalíptico. ¿Cómo piensan hoy las personas el futuro cuando le preguntas a un joven? Apocalíptico, o sea, distópico. Hoy nuestro cerebro, la cultura cambió, ya no es utópica, ahora es distópica. Tenemos hacia el futuro lo que este autor español que escribió hace unos años, este libro que fue muy leído, es un millennial, Héctor García Barnés, le llama la futurofobia, palabra que por cierto no existe en el español, pero que se entiende muy bien. Miedo al futuro, miedo al futuro. Así estamos viviendo. Y una persona que tiene miedo al futuro, ¿qué decisiones toma? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo se expande? Fíjense lo que dice García Barnés en el libro. La futurofobia es la sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos. Imagínense como un joven pensar así. Pensar que lo mejor que te puede ocurrir es que no llegue el futuro, que todo va a venir de bajada, que todo va a estar mal, puros nubarrones. Eso es terrible. Y así está hoy pensando una gran parte de la juventud. Y aquí quiero hacerles esta reflexión que me parece muy importante. Y con esta es con la que quiero cerrar. Ojalá se vayan de este congreso pensando en la necesidad de construir esperanza, que es el lema del congreso. Construir esperanza. ¿Por qué motivo? Porque la desesperanza, estar desesperados, es lo peor, el peor castigo que le puede pasar a un ser humano. La desesperación se ha definido como el cáncer del alma, porque no te permite salir adelante, acaba con tus fuerzas interiores para salir. Por eso, una de las cosas relevantes es recuperarla. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa en la sociedad actual? Que confundimos dos términos que son diferentes. Confundimos el optimismo con la esperanza. No tienen nada que ver. El optimismo es el que espera que las cosas estén mejor, que vayan bien. Espera en lo externo que eso pase. ¿Y qué le pasa normalmente a la gente optimista? Que suele pecar de ingenua, porque la vida no es así y las cosas no necesariamente van mejor. La esperanza es una virtud y las virtudes requieren trabajo de la voluntad. Para ser esperanzado hay que esforzarse por ser esperanzado aunque las cosas vayan mal. Hay que poner parte, hay que tomar decisión, hay que traer el futuro al presente. Robert Burton, que es un escritor británico del siglo XVII, tenía esta frase que a mí me parece muy profunda y por eso la traigo mucho a colación. Él decía: la esperanza y la paciencia, por cierto, dos virtudes bastante ausentes en la cultura actual, son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. Qué cierto es esto. Esperanza y paciencia, esas que no tenemos hoy. La paciencia, por cierto, es una virtud que en el mundo de la inmediatez, de la recompensa inmediata en el que vivimos, quieres comer algo, háblale al Uber Eats, quieres saber algo, pregúntale al ChatGPT, no tienes claridad. Bueno, esa es fundamental entenderla, porque las únicas cosas que pueden hacernos felices en la vida, está demostrado que requieren de paciencia. Se hizo un estudio en los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos a unos niños, se llamó el test de la golosina. Pusieron a unos niños en un salón, les pusieron una golosina enfrente en un pupitre, le dijeron: a quien no se vaya a comer esa golosina le vamos a dar otra golosina. Y los pusieron a una cámara de G6 y los estuvieron observando. Los niños, algunos se comieron la golosina, otros aguantaron y no se comieron la golosina, les dieron su segunda golosina. Pero lo interesante de este estudio
es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años, hasta que esos niños tenían más de 40. Y fíjense, el resultado fue contundente, por eso este estudio se hizo tan famoso. Los niños que tuvieron paciencia, que no se habían comido la golosina, habían sacado mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían mejores empleos, mejor pagados, tenían mejor salud física, pero eso no era lo importante. Lo más importante, el descubrimiento verdaderamente valioso, es que eran más felices que los otros niños. Sobre la esperanza no me quiero ir sin dejar 4 consejos que durante mucho tiempo he estado intentando promover en muchos foros, intentar dejarlos. Son consejos útiles, ideas prácticas para cuando estemos pasando un momento difícil en la vida, para cuando no veamos las cosas, recordar alguno de ellos para nosotros, y si pueden ustedes también expandérselos a otras personas que los rodeen, les pueden ayudar mucho. Esas 4 ideas o 4 consejos son estas. La primera es aquel viejo adagio, aquel viejo refrán que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Qué cierto es esto. Esto significa que todo mal es, por definición, temporal. Pero ¿qué nos sucede a nosotros en la vida? Cuando tenemos un golpe, cuando la vida nos abolla, nos quedamos viendo la herida, la abolladura, y vemos nuestra vida como si eso fuera todo lo que es. Vemos la vida como si fuera una fotografía. Olvidamos que la vida en realidad es una película, que de esta escena seguirá otra escena y otra. Y que si yo me preparo interiormente, la siguiente escena puede ser la más feliz de mi vida. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos observando la herida. Nos autoboicoteamos y por ello perdemos la visión de tantas cosas maravillosas, oportunidades, apertura que la vida que Dios nos regala, para la cual nos hemos cerrado. Una segunda idea, es una gran contradicción, es una paradoja, suena rara, pero así es la naturaleza humana y así funcionamos. Resulta que superar una adversidad incrementa la capacidad para ser feliz. ¿Cómo es posible esto? ¿Que no acaso ahora que fue Año Nuevo les deseamos a nuestros amigos, a nuestra familia, que tengas un año feliz, que te vaya bien en el trabajo, que tengas salud? ¿No es la imagen de la felicidad? Claro que sí, y es válida. Pero ¿cuántas veces vemos personas que lo han tenido todo, oportunidades, circunstancias positivas, y viven deprimidas? ¿Y cuántas cosas hemos visto, cuántas personas hemos visto que les ha tocado la vida a contrapelo, difícil, compleja, y a pesar de eso son profundamente felices? Hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que es el de Nick Vujicic, este australiano, quizás muchos aquí en el auditorio lo ubiquen. Es un hombre que de nacimiento nació sin brazos ni piernas. Imagínense la desesperación. No te puedes parar, no te puedes llevar una cuchara a la boca, no te puedes mover. Cuando tenía 8 años se quiso suicidar. No hago el cuento largo. Hoy es un hombre casado con hijos y se dedica a ser conferencista motivacional para jóvenes. Cuando lo llevan a un auditorio lo tienen que poner en una mesa, es chiquito, es la cabeza y el tronco, y les dice a los jóvenes: soy profundamente feliz, no me cambiaría por ninguno de ustedes, porque gracias a lo que me pasó veo la vida como la veo hoy. Claro, los jóvenes con otro sentido del éxito, del triunfo, se quedan con los ojos de plato cuando ven esto. Qué importante entender esto. Qué importante entender que las adversidades bien manejadas se pueden convertir en oportunidades. Qué importante entender
que el dolor es inevitable. Todos hemos tenido pérdidas y las seguiremos teniendo. Cambios de ciclo, pérdidas de seres queridos, las peores que nos pueden ocurrir. Pero la tristeza, ese sufrimiento negativo que tienes frente a estos acontecimientos, ese sí es opcional. Si lo sabes manejar, tu capacidad para ser feliz se incrementa. Por eso les decía, qué curiosa es la naturaleza humana, que un corazón cicatrizado tiene mayor sensibilidad que uno que no ha sufrido un rasguño. Una tercera idea es alcanzar la paz interior. Piensa en un día de su semana, del año. Es lunes y corremos a la oficina. Y es martes, y es miércoles, y es viernes. Y corremos y llegamos el sábado y es sábado social. Y el domingo actividades. Y yo les pregunto, ¿qué espacio de tiempo se han dado para bajarle al ruido exterior y subirle al volumen interior? ¿Qué espacio se han dado de tiempo para pensar en su vida, en la de los que tienen cerca, para ver si su vida es el resultado de lo que quisieron, como un capitán que va en un barco hacia un puerto de destino, o si su vida es a donde la vida los llevó, como una boya está en el mar? Cuando este tipo de reflexiones se hacen, en muchos estudios se ve que la gente que los hace tiene mayor tendencia a ser feliz. Las personas que tenemos fe, lo hacemos frente a Dios y se llama oración. Que no la tenga, momento de reflexión, y también es muy relevante. Que no nos pase lo que me decía hace algunos meses una tanatóloga en la Ciudad de México. Una tanatóloga que se dedica a acompañar enfermos terminales desde hace tiempo. Los acompaña y me dice, de lo que más se arrepiente una persona cuando ve cerca la muerte, de lo que más se arrepiente, no es de lo que hizo mal, se arrepiente de lo que no hizo. Que no se nos vaya la vida siendo testigos de nuestra vida, que nuestra vida seamos los actores de ella. Y finalmente, la última recomendación con la que quiero cerrar es pensar la vida con sentido, con propósito, pensar que hay algo que vale la pena, que está más allá. Muchos de aquí seguramente recuerdan ese libro clásico de la psiquiatría, de la psicología, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, vivió la época de la Segunda Guerra Mundial siendo austriaco judío y fue a dar a un campo de concentración. Vivió los horrores de ese campo de concentración. De ese campo de concentración sobrevivieron muy pocos. Él sobrevivió. Y cuando sobrevive se pregunta, ¿por qué pude yo sobrevivir? ¿Por qué pude yo sobrevivir si eran trabajos forzados y yo no era precisamente el más fuerte, ni mucho menos? ¿Por qué pude yo sobrevivir si gente que parecía más alegre, con más fortaleza mental que yo, se suicidó con la cerca electrificada? ¿Por qué pude sobrevivir? Y dice, es que yo quería volver a ver a mi mujer, a mi esposa, a la que por cierto no pudo volver a ver porque ella sí murió en otro campo de concentración. Pero a partir de ahí, él se da cuenta que cuando encontramos el porqué de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, somos capaces de soportarlo todo, de tener una profunda felicidad. Él dice, quien tiene una existencia desnuda, quien lo ha perdido todo, a través del sentido se puede reconstruir. Él toma una frase que en realidad es de Nietzsche, que dice, quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Y con eso quiero cerrar.
que cada uno de ustedes haga su reflexión. ¿Hay claridad en el sentido de mi vida? Si no lo puedo decir de manera pronta, clara, quiere decir que lo tengo ambiguo. ¿Qué mejor propósito de esta plática de hoy que trabajar en eso? El sentido de la vida, ese que es el que le da color a mi existencia, ese que es la fuente de mi propia felicidad, pero también de mi familia y las que tengo alrededor. Muchas gracias. Gracias.